Mi hijo se arrodilló frente a mí, tomó mis pies con una calma que no le conocía y dijo algo que sonó tan absurdo que estuve a punto de reírme. Pero en ese mismo instante sentí como el cuerpo se me congelaba, porque entendí que no estaba jugando y que ese momento iba a cambiarlo todo para siempre. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y decirnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nunca pensé que una frase tan simple pudiera pesar tanto. Yo había sido un hombre duro toda mi vida, de esos que creen que cumplir con el trabajo y llevar dinero a casa es suficiente para llamarse padre. Las emociones siempre me parecieron una pérdida de tiempo, algo que se resolvía con silencio y distancia. Así creé a mi hijo, o al menos eso creí. Desde pequeño aprendió a no pedir demasiado, a no molestar, a arreglárselas solo. Y yo, sin darme cuenta, me acostumbré a esa tranquilidad que en realidad era ausencia, pero aquella tarde no parecía distinta. Había llegado cansado, con la cabeza llena de problemas y el corazón cerrado como de costumbre. Él me pidió que me sentara un momento. No lo dijo como una orden, tampoco como una súplica. Fue una petición tranquila, casi respetuosa, y eso ya me resultó extraño. Pensé que quería hablarme de algo sin importancia, tal vez un favor, tal vez un problema menor. Jamás imaginé lo que estaba a punto de pasar. Cuando se arrodilló, sentí una incomodidad inmediata. Le dije que se levantara, que no hiciera tonterías, que qué estaba haciendo. Él no respondió, solo respiró hondo como si necesitara juntar fuerzas y apoyó sus manos en mis pies. En ese gesto había algo que me desarmó por completo. No era vergüenza lo que sentía, era miedo. Miedo a lo que venía después, miedo a escuchar cosas que había evitado durante años. Mi mente empezó a viajar al pasado sin pedirme permiso. Recordé noches en las que llegaba tarde y él fingía estar dormido. Recordé promesas que hice sin intención de cumplirlas. Recordé su mirada cada vez que yo decía después hablamos y nunca hablábamos. Todo eso volvió de golpe, como si alguien hubiera abierto una puerta que llevaba décadas cerrada. Quise detenerlo otra vez, pero mi voz salió débil, casi inútil. Él empezó a hablar con un tono sereno que me rompió más que cualquier grito. Dijo que no estaba allí para humillarme ni para hacerme sentir mal. Dijo que durante mucho tiempo guardó palabras que le quemaban por dentro, pero que había aprendido a tragárselas porque pensó que yo no tenía espacio para ellas. Escuchar eso fue como recibir un golpe lento, profundo, imposible de esquivar. Yo siempre creí que el silencio evitaba conflictos, y allí entendí que solo los había acumulado. Mientras hablaba, sentí que mis piernas no respondían. No podía levantarme, no podía escapar, no podía fingir que no estaba pasando. Era como si el cuerpo supiera algo que la mente se negó a aceptar durante años. Él seguía diciendo que ese gesto era su forma de soltar, no de acusar, que estaba cansado de cargar con cosas que nunca fueron su responsabilidad, y cada palabra suya me mostraba una verdad incómoda. Yo había estado presente físicamente, pero ausente emocionalmente. En ese momento quise justificarme, decirme que hice lo que pude, que nadie me enseñó a ser padre, que también tuve una infancia difícil. Pero ninguna excusa sobrevivió a la forma en que me miraba. No había odio en sus ojos, solo una tristeza antigua, de esas que se forman cuando alguien deja de esperar, y eso dolía más que cualquier reproche. Presentí un nudo en la garganta que no pude tragar. Por primera vez en mucho tiempo, no supe qué decir. No tenía respuestas rápidas ni frases fuertes, solo tenía un peso enorme en el pecho y la certeza de que ese instante no se podía borrar. Algo se estaba rompiendo, pero al mismo tiempo, algo empezaba a mostrarse tal como era, y aunque todavía no lo sabía, ese sería apenas el comienzo de una verdad que llevaba años evitando. El silencio que quedó después de sus primeras palabras fue más pesado que cualquier discusión que hubiéramos tenido antes. Yo miraba frente, incapaz de sostener su mirada, mientras él seguía a Ali, arrodillado, con una calma que me desconcertaba. Nunca lo había visto así. Siempre fue reservado, incluso distante, y en ese momento entendí que esa distancia no había nacido en él, sino que la había aprendido de mí. Cada segundo que pasaba sentía que algo dentro se me apretaba más, como si el aire empezara a faltar. Él continuó hablando despacio,
eligiendo bien cada palabra, como alguien que ha pensado durante años lo que va a decir. Dijo que muchas veces se preguntó si yo estaría orgulloso de él, pero que nunca se atrevió a preguntármelo directamente. Temía la respuesta, o peor aún, temía no recibir ninguna. Contó que cuando lograba algo importante, miraba a su alrededor buscando, y al no verme, se convencía de que no era suficiente. Escuchar eso me hizo recordar momentos que yo había olvidado, pero que para él habían sido marcas profundas. Intenté interrumpirlo, decirle que no era así, que claro que me sentía orgulloso, pero las palabras no salían con fuerza, y por primera vez comprendí por qué. Nunca se lo había dicho cuando más lo necesitaba. Decirlo ahora sonaba tarde, casi vacío. Él me miró entonces, no con reproche, sino con una comprensión que me avergonzó. Como si ya hubiera aceptado que yo no sabía expresar lo que sentía. Esa comprensión, lejos de aliviarme, me hizo sentir más pequeño. Me confieso que durante mucho tiempo pensó que el problema era él, que creyó que si se esforzaba más, si no molestaba, si no mostraba debilidad, algún día yo lo vería de verdad. Y mientras hablaba yo veía al niño que fue, intentando ganarse un espacio que yo nunca supe abrir. Me di cuenta de que mi silencio no había sido neutral. Había sido un mensaje, sí, constante, uno que decía no tengo tiempo para ti, aunque yo jamás lo dijera con palabras. La casa parecía distinta, como si las paredes escucharan. Cada rincón guardaba recuerdos que ahora cobraban sentido. La mesa donde comíamos casi sin hablar. El sofá donde yo me sentaba cansado, sin preguntar cómo le había ido el día. Todo estaba ahí, intacto, y sin embargo yo lo veía por primera vez. Él dijo que no me contaba esto para hacerme sentir culpable, sino porque ya no quería seguir cargándolo solo. Que estaba cansado de ser fuerte todo el tiempo. Pero cuando mencionó eso, sentí un dolor seco en el pecho. Yo había confundido su silencio con fortaleza, su independencia con madurez. Nunca pensé que detrás hubiera cansancio. Nunca pensé que mi forma de amar pudiera doler tanto. Quise tocarle el hombro, decirle algo, pero no me atreví. Sentía que no tenía derecho a interrumpirlo. Esa era su verdad, y por primera vez estaba dispuesto a escucharla completa. Me dijo que ese gesto, el de arrodillarse frente a mí, no era humillación. Era un cierre, una manera de despedirse de la necesidad de mi aprobación. Dijo que había pasado años esperando que yo cambiara y que entendió que no podía vivir esperando algo que quizá nunca llegaría. Escuchar eso me heló la sangre. Me di cuenta de que estaba a punto de perder algo que siempre di por sentado. No porque se fuera físicamente, sino porque emocionalmente ya se estaba alejando. Ver mis manos empezaron a temblar. Sentí una mezcla de miedo y urgencia, como si el tiempo se me estuviera acabando. Por primera vez no quise ser el hombre fuerte ni el que controla todo. Quise ser simplemente un padre que no sabe qué hacer, pero que no quiere seguir fallando. Abrí la boca varias veces sin emitir sonido hasta que al fin logré decir su nombre, solo eso, y al pronunciarlo, entendí que esa palabra, tan simple, era algo que casi nunca decía. Él levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. No había lágrimas, pero sí una emoción contenida que lo decía todo. En ese cruce de miradas supe que la historia que yo creía conocer apenas estaba comenzando, y que lo más difícil aún estaba por venir. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí algo que no había sentido en años: miedo a mí mismo. No al mundo, no al futuro, sino a todo lo que había evitado mirar dentro de mí. Él seguía arrodillado, pero ya no tocaba mis pies. Sus manos descansaban sobre sus piernas, como si hubiera terminado una parte importante y ahora esperara, no una respuesta, sino una reacción. Yo respiraba hondo, intentando ordenar pensamientos que nunca me había permitido tener. El silencio volvió, pero esta vez no era cómodo ni protector. Era un espejo. Pensé en mi propio padre, en su voz dura, en su ausencia constante, en la forma en que me enseñó que un hombre no habla de lo que siente. Siempre creí que había sido distinto, que al menos yo estaba presente. Pero en ese momento entendí que había repetido el mismo patrón, solo que con otro rostro. No porque no amara a mi hijo, sino porque nunca aprendí a demostrarlo, y nadie me había dicho que el amor que no se muestra también duele. Él volvió a hablar, pero ahora su voz era más baja, más cansada.
Dijo que durante mucho tiempo justificó mi forma de ser, que se decía a sí mismo que yo trabajaba mucho, que estaba estresado, que así era la vida. Dijo que incluso me defendía cuando otros notaban mi frialdad. Escuchar eso me rompió por dentro. No solo había cargado con mi silencio, también me había protegido de él. Había puesto excusas donde yo debería haber puesto presencia. Me confieso que hubo momentos en los que quiso irse lejos, no para huir de mí, sino para dejar de sentir esa sensación constante de no ser suficiente, que muchas decisiones importantes las tomo solo, porque no esperaba mi opinión. Yo quise decirle que siempre quise estar allí, pero entendí que querer no basta cuando no se demuestra. El daño no se mide por la intención, sino por el impacto, y mi impacto había sido profundo. Mientras hablaba, nota algo que nunca había visto con claridad. Él ya no hablaba desde el enojo. Hablaba desde el cansancio. Desde ese punto en el que uno ya no espera que el otro cambie, solo necesita decir su verdad para poder seguir adelante. Eso me asustó más que cualquier reclamo, porque significaba que el tiempo para corregir no era infinito, que había límites, incluso en el amor de un hijo. Pero intenté ponerme de pie, pero mis piernas seguían débiles. Me apoyé en la silla y respiré hondo. Sentía un peso en el pecho que me obligaba a inclinarme hacia adelante, como si mi cuerpo quisiera acercarse al después de años de distancia. Le pregunté, con una voz que apenas reconocí como mía, ¿por qué ahora? Porque después de tanto tiempo. Él respondió que porque había entendido que guardar silencio no me estaba protegiendo, solo me estaba alejando. Dijo que no quería seguir viviendo con palabras atrapadas en la garganta, que no esperaba que yo cambiara de un día para otro, pero necesitaba saber si aún había espacio para él en mi vida, no como una obligación, sino como una elección. Esa palabra se me clavó en la mente. Elección. Yo siempre creí que ser padre era un rol automático. Nunca pensé que también era una decisión diaria. Mire mis manos, grandes, ásperas, manos de trabajo, manos que habían construido cosas, pero que pocas veces habían sabido consolar. Me di cuenta de que nunca era tarde para usarlas de otra forma, pero tampoco era temprano. El momento era ahora. Sentí un nudo en la garganta que ya no pude contener. Las lágrimas empezaron a caer sin permiso, sin orgullo, sin defensa. No lloraba por lo que él decía, sino por todo lo que yo no había dicho. Brel me observaba en silencio. No se acercó, no me tocó. Me dejó ese espacio como si entendiera que ese era mi primer paso. Y en ese instante comprendí algo esencial. No estaba allí para salvarme ni para cambiarme. Estaba allí para decir su verdad. Lo que yo hiciera con ella definiría todo lo que vendría después. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que no podía seguir huyendo. No recuerdo cuánto tiempo pasó mientras lloraba en silencio. Solo sé que, cuando levanté la cabeza, algo dentro de mí ya no era igual. No me sentía aliviado, pero sí despierto, como si durante años hubiera caminado dormido y de pronto alguien me hubiera sacudido con fuerza. Él seguía frente a mí ya no arrodillado del todo, sino apoyado en una pierna, observando con atención. No había prisa en su mirada, tampoco exigencia. Eso me desconcertó aún más. Yo siempre pensé que, si algún día llegaba este momento, vendría acompañado de reproches, de palabras duras, de una lista interminable de errores. Pero no. Lo que había era verdad, dicha sin adornos, y eso pesaba mucho más. Respiré hondo e intenté hablar, pero la voz me salió quebrada. Le dije que no sabía cómo ser el padre que él necesitaba, que nadie me enseñó a hacerlo de otra manera. Apenas terminé la frase, me di cuenta de lo vacía que sonaba. Durante años usé esas mismas palabras para justificar mi distancia, incluso ante mí mismo, pero decirlas en voz alta, frente a él, me hizo entender que no eran una explicación, sino una confesión de miedo. Miedo a fallar, miedo a mostrarme vulnerable, miedo a reconocer que no tenía todas las respuestas. Brel no me interrumpió. Me dejó continuar, aunque yo mismo dudaba de cada palabra. Le hablé de mi infancia, de un hogar donde el afecto se media en silencios y el respeto en distancia. Le dije que juré no ser como mi padre, pero que sin darme cuenta había seguido el mismo camino, solo que con otras formas. Mientras hablaba, sentía que me despojaba de una armadura que había llevado puesta durante décadas.
Era incómodo, casi doloroso, pero también necesario. Pero entonces ocurrió algo que no esperaba. Él se levantó lentamente y se sentó frente a mí, a la misma altura. Ese simple gesto me golpeó más fuerte que todo lo anterior. Ya no había jerarquías ni posiciones de poder. Éramos dos personas, padre e hijo, mirándose sin barreras. Me dijo que no necesitaba que yo fuera perfecto, que tampoco esperaba que el pasado se borrara. Lo único que quería era honestidad, que dejara de fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Que si no sabía cómo acercarme, al menos lo dijera. Presentí una mezcla de alivio y vergüenza. Alivio porque, por primera vez, no se me pedía algo imposible. Vergüenza porque eso mismo era lo que nunca había ofrecido. Le confesé que muchas veces me refugié en el trabajo para no enfrentar mis propias carencias, que era más fácil resolver problemas ajenos que sentarme a escuchar los suyos. Al decirlo, entendí que no solo me había alejado de él, sino también de mí mismo. Ver la conversación empezó a cambiar de tono. Ya no era solo él hablando y yo escuchando. Era un intercambio torpe, lleno de pausas y respiraciones profundas, pero real. Le pregunté cosas que nunca antes me había atrevido a preguntar. Cómo se había sentido realmente en ciertos momentos, que necesitaba de mí ahora, no antes. Sus respuestas no fueron simples ni cómodas. Hubo cosas que me dolieron escuchar, pero esta vez no quise escapar. Me obligué a quedarme, a sostener esa incomodidad, porque entendí que era parte del proceso. En un momento, el cansancio nos alcanzó a los dos, no físico, sino emocional. El apoyo los codos en las rodillas y bajo la mirada. Dijo que no sabía cómo iba a terminar todo esto, que no tenía un final claro en mente. Solo sabía que no podía seguir guardándose lo que sentía. Yo asentí en silencio. Por primera vez, no sentí la necesidad de tener el control ni de cerrar la conversación con una conclusión rápida. Había aprendido algo esencial. Algunas heridas no se cierran de golpe y se empiezan a cuidar. Cuando nos quedamos callados otra vez, el silencio ya no era el mismo que al inicio. No era un muro, sino un espacio compartido. Aún había tensión, dudas y miedo, pero también algo nuevo, frágil, que apenas se asomaba. Una posibilidad, y aunque todavía no lo sabía con certeza, entendí que ese día no se trataba de resolverlo todo, sino de no volver a fingir. Porque después de tanto tiempo, fingir ya no era una opción. Ver la noche empezó a caer sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Las sombras se alargaban en la sala y una luz tenue entraba por la ventana, marcando el paso del tiempo que habíamos ignorado durante años. Me di cuenta de que llevábamos horas hablando, o tal vez solo minutos, pero la sensación era la misma, algo profundo se había removido. Él fue el primero en romper ese silencio nuevo, no pesado, sino cargado de expectativa. Dijo que tenía miedo. No miedo de mí, sino de volver a confiar y que todo siguiera igual. Esa frase me atravesó como un golpe seco, porque era hasta inmerecida. Pero le respondí con honestidad, sin adornos. Le dije que yo también tenía miedo. Miedo de prometer cosas que no sabía si podía cumplir, miedo de cambiar y fallar otra vez. Pero por primera vez no utilicé ese miedo como excusa para quedarme quieto. Le dije que estaba cansado de esconderme detrás del carácter fuerte y las respuestas cortas, que no sabía exactamente cómo iba a ser diferente, pero que quería intentarlo, de verdad, no como otras veces. Mientras hablaba, sentía que cada palabra era un paso sobre terreno desconocido. Él me escuchó con atención, sin asentir de inmediato, como si estuviera evaluando no mis palabras, sino la intención que había detrás. Me dijo que no necesitaba grandes gestos ni cambios radicales, que para él empezar significaba cosas pequeñas, pero constantes. Estar, escuchar, preguntar. No desaparecer cuando las conversaciones se volvieran incómodas. Esa simplicidad me desarmó. Siempre pensé que arreglarlo nuestro requería algo enorme, casi imposible, y ahí estaba él, pidiéndome lo que nunca supe ofrecer. Hubo un momento en que el cansancio emocional se convirtió en algo físico. Me dolían los hombros, la cabeza, el pecho. Era como si todo lo que había contenido durante años salía de golpe. Él se levantó y fue a la cocina. Sin decir nada, pensé que necesitaba un descanso, o tal vez que quería estar solo.
Pero volvió con 2 vasos de agua y me tendió uno. Ese gesto sencillo me golpeó más que cualquier discurso. Por primera vez, no era yo el que proveía, el que resolvía. Era él cuidando de mí, sin reproches, sin ironía. Nos sentamos otra vez, más cerca esta vez. No hubo abrazos ni palabras emotivas. Solo cercanía. Y entendí que esa cercanía, tan básica, había sido lo que más nos había faltado. Le pregunté qué esperaba de mí a partir de ahora. No del pasado, no de lo que ya no se podía cambiar, de la hora. Se quedó pensando unos segundos antes de responder. Dijo que esperaba coherencia, que si decía que iba a estar, estuviera, que si algo le molestaba lo dijera, y que yo hiciera lo mismo, que no quería volver a adivinar qué pasaba por mi cabeza. Asentí sintiendo el peso de ese compromiso. No era un acuerdo grandioso, pero sí profundo. Me di cuenta de que nunca habíamos hablado así, de expectativas claras, de límites, de necesidades. Todo siempre había sido implícito, confuso, lleno de suposiciones, y esas suposiciones habían creado distancia. Esa noche, por primera vez, estábamos poniendo palabras donde antes solo había silencios. Le confesé algo que nunca había dicho en voz alta, que muchas veces lo miraba y no sabía cómo acercarme, porque sentía que ya era tarde, que había perdido mi lugar. Él me miró con una seriedad tranquila y me dijo que mientras estuviera dispuesto a quedarse, no era tarde. Esa frase se quedó flotando en el aire, pesada y esperanzadora al mismo tiempo, porque quedarse no era fácil. Significaba enfrentar conversaciones incómodas, aceptar errores, cambiar hábitos arraigados, pero también significaba no perderlo del todo. Ver la noche avanzó y el cansancio se hizo evidente. Él dijo que necesitaba descansar, que había sido un día largo. Antes de irse, se detuvo un momento y me miró. No dijo nada, pero en esa mirada había algo distinto. No era perdón, todavía no, era apertura. Cuando se fue, me quedé solo en la sala, pero no sentí la soledad de siempre. Sentí responsabilidad. Una oportunidad frágil, real, que dependía de lo que yo hiciera a partir de ese momento. Y por primera vez en muchos años no quise dejarla pasar. Esa noche casi no dormí. No porque la conversación me hubiera dejado inquieto, sino porque por primera vez mi mente no buscaba escapar. Me quedé despierto repasando cada palabra, cada silencio, cada gesto. Entendí que no había sido una charla más de esas que se olvidan con el tiempo. Había sido un punto de quiebre. A la mañana siguiente, cuando me levanté, la casa estaba en silencio. Preparé café con un cuidado extraño, como si ese acto cotidiano tuviera ahora un significado distinto. Cuando él apareció, nos miramos unos segundos sin decir nada. No fue incómodo. Fue real. Le pregunté cómo había dormido. Una pregunta simple, pero que nunca solía hacer. Me respondió con honestidad, sin exagerar, y luego me devolvió la pregunta. Ese intercambio pequeño me hizo darme cuenta de algo importante. El cambio no siempre llega con grandes discursos, sino con actos mínimos sostenidos en el tiempo. Desayunamos juntos. No hablamos de temas profundos, no era necesario. La profundidad ya estaba ahí, latiendo debajo de cada palabra trivial. Los días siguientes no fueron perfectos. Hubo silencios incómodos, momentos en los que quise volver a mi vieja forma de ser. Hubo conversaciones que me costaron, preguntas que no supe responder bien, pero esta vez no desaparecí, me quedé. Aprendí a decir no sé, sin sentir que eso me hacía menos. Aprendí a escuchar sin preparar una respuesta defensiva. Y él, poco a poco, empezó a confiar en que mis intentos no eran temporales. Un día, semanas después, estábamos caminando juntos y me di cuenta de algo que me golpeó con fuerza. Ya no caminaba delante de él ni detrás. Caminábamos a la par. Puede parecer un detalle sin importancia, pero para mí lo decía todo. Por años había estado ausente incluso cuando estaba presente. Ahora, sin darme cuenta, estaba compartiendo el paso. Entendí que eso era lo que él había querido desde el principio. No un padre perfecto, sino uno dispuesto a caminar a su lado. Recordé aquel momento en que se arrodilló frente a mí. Al principio lo vi como una humillación, como algo que me quitaba autoridad. Ahora lo veía con otros ojos. Fue un acto de valentía, un gesto de amor profundo. No para elevarse él,
sino para liberar algo que llevaba demasiado tiempo cargando. Y me di cuenta de que, sin proponérselo, me había enseñado una lección que nunca aprendí en ningún otro lugar. Una tarde, mientras hablábamos, me dijo algo que cerró un círculo dentro de mí. Me dijo que no sabía qué iba a pasar en el futuro, pero que ahora sentía que podía hablar conmigo sin miedo. No dijo que todo estaba resuelto. No dijo que el dolor había desaparecido. Pero dijo que ya no se sentía solo. Al escuchar eso, sentí un nudo en la garganta, porque entendí que ese era el verdadero resultado de todo. No la reconciliación perfecta, sino la sí. Compañía, pero hoy sigo aprendiendo, sigo equivocándome. Pero ya no huyo, y cada vez que siento la tentación de volver al silencio, recuerdo ese día, recuerdo sus manos, su voz tranquila, su valentía. Y me quedo, porque quedarse es una decisión diaria. Si esta historia te hizo pensar en tu padre, en tu hijo, o en alguien con quien el silencio se ha vuelto costumbre, te invito a que lo compartas. Tal vez esta historia diga lo que tú aún no sabes cómo decir. Cuéntanos en los comentarios qué parte te tocó más, o si alguna vez viviste algo parecido. Leer sus historias crea puentes invisibles entre personas que no se conocen, pero que sienten lo mismo. Gracias por acompañarnos hasta el final en Relatos de Hakim Zarin. Aquí seguimos, caminando juntos, historia tras historia, recordando que nunca es tarde para quedarse.